Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos, qué alegría nuevamente que estén aquí en Calma y empezamos a desarrollar muchas preguntas que han llegado durante estos primeros meses del año con el objetivo de poderle dar claridad a cada uno de ustedes y que de alguna manera todos los factores que están asociados a recuperar la serenidad, la tranquilidad, hacia el manejo del estrés cotidiano, el manejo de los trastornos de ansiedad o de los diferentes problemas emocionales que no nos permiten disfrutarnos con tranquilidad la vida, puedan ser discutidos En Calma con Cristian Vargas. Hoy vamos a desarrollar una pregunta que me envió un paciente muy pilo y él me dice: Cristian, me están ofreciendo la posibilidad de tratar mi problema de ansiedad con psilocibina o con una sustancia que viene de los hongos. ¿Es posible? ¿Hay evidencia? ¿Lo puedo hacer? ¿Qué es lo que tú me recomiendas? Ojo, no te muevas porque esto es lo que vamos a desarrollar hoy en esta sesión de En Calma con Cristian Vargas. ¿Sirve o no sirve la psilocibina para los trastornos de ansiedad? Sean todos bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro podcast. Una temporada dinámica, fresca, actualizada y muy práctica. Es muy común para algunas personas y desde el punto de vista de anécdotas como adolescentes, el consumo de algunos hongos con los efectos alucinógenos que pueden generar. Las experiencias han sido de todo tipo. Yo he tenido incluso pacientes en servicios de urgencia por las alucinaciones o incluso pacientes con estrés postraumático por la experiencia vivida. Como también he tenido personas que han tenido experiencias que no han sido tan displacenteras. Lo importante es que los estudios en salud mental sobre el uso de los alucinógenos no es algo relativamente nuevo. Si bien en los últimos 2 años se han disparado las investigaciones en los diferentes trastornos de ansiedad, del uso del LSD, por ejemplo, o de la ketamina, o de algunas otras sustancias alucinógenas, la psilocibina ya tiene un pequeño recorrido, o diríamos un gran recorrido a lo largo de la historia. Se han establecido más o menos como 3 momentos grandes. Un primer momento, lo que llamarían el primer renacimiento, en el cual se identifica y se sintetiza el LSD y donde se empiezan a hacer los primeros estudios en humanos, más o menos en 1947. Ya hubo un segundo momento en los años 60 o en los años 70 donde se sintetiza la ketamina y donde estuvo muy asociado a la cultura hippie, pero en 1970, cuando empiezan las prohibiciones, digámoslo así, que la investigación paró. En este último década o en las últimas 2 décadas y específicamente después de 2004, cuando se empezaron a hacer estudios en pacientes con cáncer, el uso de los psicodélicos para el manejo de la ansiedad y la depresión en la etapa terminal empezó a mostrar importancia y los diferentes investigadores del mundo empezaron a preguntarse: bueno, si ya sabíamos que podían mejorar el estado de ánimo o quizás mejorar la disposición, el bienestar psicológico, ¿por qué no lo volvíamos a estudiar? Y he hablado durante mucho tiempo sobre la psilocibina, incluso puede ser un término que para ustedes es algo nuevo, para nosotros, para muchos de los médicos también lo es. Psilocibina es una sustancia que está
en los hongos que pueden crecer de manera silvestre en muchos de nuestros campos. Incluso se ha descrito en más de 200 especies de hongos alucinógenos. Y realmente lo que sí ha visto es que una de las puertas que normalmente tienen las neuronas en nuestro cerebro y que esa puerta se abren con una llave que es la serotonina, la psilocibina estimula esa puerta y lo que hace es que puede estimular varias de las neuronas que hay en nuestro cerebro. La serotonina, nosotros hemos hablado mucho tiempo sobre su papel en la ansiedad y la depresión, que es una molécula que le pasa la información de una neurona a la otra neurona, y así como se los ponía como una llave que entra en una rendija o entra en el portón y puede abrir una puerta, pues de esa manera también hay receptores que son estimulados y que activan esas neuronas y le dan órdenes para que estén funcionando mucho mejor. Se ha visto que la psilocibina, actúa específicamente en el receptor 5-HT2A. No se enreden con eso, es solo un tipo de receptor y ya se han hecho muchos estudios, incluso el primer estudio en el cual se le daba a una persona psilocibina y se metía dentro del resonador. Acuérdense que el resonador, si a algunos le han hecho algunos de estos exámenes, lo acuestan a uno y lo meten como una especie de bóveda y hay un sonido fuerte y esto toma muy bien el funcionamiento de nuestro cerebro. En 2012 ya se hizo el primer estudio y empezaron a verse cómo se cambiaban diferentes áreas del cerebro, cómo la conexión de algunos puntos del cerebro se modificaban y cómo algunas áreas en las cuales nosotros depositamos nuestro movimiento, la motivación, la energía, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es la parte de adelante del cerebro, esas áreas se estimulaban y por eso es que empezó a jugar un papel muy importante en la depresión. Es posible que si este episodio lo estuviéramos haciendo con la pregunta: oiga, ¿sirve la psilocibina en el manejo de la depresión y específicamente en el manejo de la depresión resistente al tratamiento o en la cual nosotros no hemos podido darle respuesta y el paciente no ha mejorado después de 2 tratamientos? Sería un cuento totalmente diferente, porque ahí van a ver que la evidencia, los estudios bien hechos, sí son más sólidos y están en mayor cantidad que lo que encontramos en ansiedad. ¿Qué se ha visto entonces cuando las personas toman o ingieren psilocibina? Se sabe que a los 10 o a los 40 minutos aproximadamente de la ingestión empiezan a tener algunos de los efectos y que esos efectos van a depender de las dosis de psilocibina. Por eso hay algunos estudios que hablan de las dosis en microdosis o dosis muy bajas, otros hablan de dosis bajas, otros de dosis moderada y otros de dosis alta. Por eso cuando uno escuche que alguien dice que está tomando, que se lo recomendaron, es muy importante poder encontrar la dosis y la dosis se da en miligramos por kilo. Muchas veces cuando las personas lo consumen de una manera, digámoslo así, no formulada, pues no van a saber cuánto es la concentración ni la cantidad de psilocibina que están recibiendo. Si bien hay experiencias que pueden parecer como placenteras, como por ejemplo que la persona tenga un estado de ánimo mejor o que puedan tener algunos fenómenos como de sueños vívidos, aumento de la capacidad de introspección o esa capacidad de yo focalizarme en algunas experiencias místicas o incluso tener algunas experiencias alucinatorias en los sentidos o tener mayor profundidad en la meditación. Esto es muy importante porque encontré, por ejemplo, un estudio donde ponían a los meditadores y los dividían en 2 grupos. A uno les daban psilocibina en una cápsula y a otro les daban placebo, que puede ser cualquier componente que no tuviera efecto sobre el cerebro, dentro de una cápsula muy parecida, y veían que se lograba una meditación más profunda.
Si bien hay todo este tipo de experiencias y están descritas en los libros, pues también están descritos algunos efectos que pueden ser incómodos, como la visión borrosa, porque se dilata la pupila en los ojos, puede haber taquicardias y acelere el corazón, como también puede haber bradicardia o disminución lenta del corazón. También puede haber hipertensión, que se sube la presión arterial, o también disminución de la misma. Se han descrito náuseas, dificultades para que las personas puedan medir sus movimientos con exactitud, temblor, aumento o disminución de los reflejos. Hay otros estudios que se han hecho dando pequeñas dosis, microdosis de psilocibina a las personas, y se ha visto que puede estimular el altruismo, la sensación aumentada de una conexión con el todo, los comportamientos proambientales o en función de cuidar el medio ambiente. E incluso hay algunos reportes que me llamaron mucho la atención con disminución del comportamiento criminal, con reducción de actitudes egocentristas y de alguna manera con incremento de la productividad meditativa, como se los estaba planteando. En los últimos años, y específicamente de 2020 a 2022, se han tratado de hacer estudios, y lo que sí vemos es que hay unos estudios positivos que nos dicen en personas que tienen cáncer o que están en etapa terminal, se ha visto que puede mejorar su experiencia, los síntomas ansiosos y los síntomas depresivos. También hay un estudio muy específico, pero con muy poquitos pacientes, en trastorno obsesivo compulsivo. Lo hay, se están haciendo en algunos trastornos adictivos, en depresión, como ya se los había planteado, y a pesar de que en voluntarios sanos se ha visto que las escalas de ansiedad y estrés disminuyen, que en los pacientes con depresión se ha visto que las escalas de ansiedad también disminuyen, o incluso en algunos autorreportes, no se han hecho estudios con la calidad que nosotros quisiéramos para yo poder en este momento decir: tienes un trastorno de pánico y lo podemos tratar con psilocibina en microdosis, a dosis de 20 o 30 microgramos por kilo durante 15 días, y después aumentamos la dosis a 50 miligramos por kilo. No hay estudios que puedan darnos esa claridad. Por eso es que en las guías, cuando estamos hablando ya de una persona que tiene un trastorno de ansiedad, llamémoslo un trastorno de ansiedad generalizado, donde hay aumento de la preocupación, tensión muscular, fatiga, irritabilidad, insomnio, desconcentración constante, o en las personas que tienen trastorno de pánico o fobia social, o incluso en las fobias a algunos elementos, objetos, no podemos decir que la psilocibina aparezca como una recomendación. Tenemos muchas preguntas, las preguntas como ¿cuál es la dosis adecuada? No sabemos si es lo más prudente tener dosis más altas al principio o dosis más bajas al principio. No sabemos si solo con una dosis y a la semana se repite, o a los 15 días o al mes. Hay algunos estudios que han visto que los efectos sobre el estado positivo o placentero pueden durar mucho tiempo después de dosis moderadas o de dosis altas de psilocibina, pero en pacientes con trastornos de ansiedad no podemos hacer una recomendación en estos momentos si una persona es juiciosa y si un médico o un colega es realmente académico y si realmente te está recomendando cosas que hayan en la evidencia. Recuerden que esto sería totalmente diferente si estuviéramos hablando de depresión, porque en depresión resistente, incluso en depresión bipolar, ya se están abriendo más posibilidades. Existe, y yo pienso que va a haber otra posibilidad de estudios grandes en los próximos 5 o 10 años que traten de darnos más claridad sobre en cuáles pacientes se pueden beneficiar del consumo de alucinógenos, específicamente de psilocibina, en los trastornos de ansiedad. Pero por ahora, recuerden, muy cuidadosos, muy prudentes, no es lo más recomendable. Y si alguna persona o de forma experiencial cree que lo va a hacer y que eso va a mejorar su problema de ansiedad, yo le diría que no, que ponga un pare,
porque incluso en algunos pacientes el estímulo de ese receptor puede hacer que se empeore el problema de ansiedad. Y eso es muy importante. Dependiendo de la dosis, si yo tomo gran cantidad, puedo llevar a empeorar los ataques de pánico, el insomnio o a presentar una sobreestimulación de mi sistema nervioso o mi sistema de alarma. Espero que hayas aprendido muchísimo sobre qué es la psilocibina, qué son los psicodélicos, las sustancias estas que llevan a que uno pueda tener o alucinaciones o desconexión de la realidad. Y que hayas aprendido también cuál es la posible utilidad y en qué va la investigación sobre el uso de esta sustancia que la naturaleza nos da, pero que todavía tenemos que pulir mejor para poder comprometernos y guiar al paciente de una manera responsable. Espero que este episodio les haya gustado, recomiéndenlo, compártanlo en sus redes, porque recuerden que son espacios de aprendizaje que pueden llegar a cualquier persona sin límite de edad, solamente teniendo un celular o teniendo un computador y lo pueden escuchar. De alguna manera podemos romper todas las barreras frente a la educación en salud mental. Un abrazo, que tengan un feliz día o una feliz noche en calma. No olvides compartir este episodio en tus redes. Muchas otras personas que no tienen acceso a un especialista se pueden beneficiar enormemente. De esta manera, serás parte de nuestra red de la serenidad. Gracias por compartirlo.